Empezamos. Decía para los últimos que se han conectado que dejemos caer, soltemos, abandonemos cuerpo y mente, mente y cuerpo, tensiones, preocupaciones, etcétera. Soltar. Bueno, ¿oís todos? Una primera cuestión que quería comentar es el tema de el Sanzen. Hay una instrucción de Daido para que se envíe en torno al día 20 de cada mes, o el día 20 o sobre el día 20 de cada mes. Esa es la instrucción. Algunos insisten en no seguir la instrucción y lo envían cuando quieren. Entonces, ¿por qué no se siguen las instrucciones? O dicho de otra manera, ¿por qué seguimos las instrucciones? O lo intentamos. No se busca una perfección, pero sí el intento de seguir las instrucciones del maestro. Si no se siguen, a quien seguimos, pues es al personaje, ¿no? Al ego. ¿Se entiende? Entonces, hay que observar por qué no sigo las instrucciones. Falta de atención, resistencias, no sé. La instrucción es enviar el Sanzen sobre el día 20, con los 4 apartados que ya conocéis y que están en los resúmenes. Es interesante ahondar un poquito en el tema de las instrucciones, porque reflexionando sobre este asunto, me vino a la memoria una situación que tuvimos en el dojo de Pinto, en el primero, en el cual se hablaba de algo similar, a seguir las instrucciones del maestro. Y recuerdo que una persona que había allí pues interpretó que se trataba de una especie como de humillación. Creo recordar que el texto que se leía en ese momento era humillar tu ego o algo así, pero ella lo entendió en este caso como, esta persona lo entendió como humillación, ¿no? Como si alguien te obligara a hacer algo que no quieres.
¿Me seguís? Bien. Pero el que sigue las instrucciones no está obligado a seguirlas. Es uno mismo el que se obliga a sí mismo a tomar ese camino porque no confía en su ego, porque ya he visto que el mecanismo no da para más, solo conduce a sufrimiento y repetición del sufrimiento. Intuido esto o reconocido, comprende que el camino es el de la práctica de las instrucciones. Entonces, podríamos decir que al principio esto sería la fase que comenta Daido en su ejemplo que pone respecto al símil informático, sería la desprogramación, ¿no? Quiero dejar de ser dirigido por un programa, que sería la parte de la programación. Quiero dejar de ser esclavo de un programa. Quiero desprogramar, quiero ser realmente yo, no el programa. Y comprendo que desde el propio programa no me puedo desprogramar porque es algo cerrado, es algo limitado. ¿Se entiende? No da para más. Me pongo en manos de la propia naturaleza y en manos del maestro. Entonces el maestro te da unas instrucciones para que las sigas, no para que las juzgues o para que tu ego decida sobre ello, sino que eres tú quien decide seguir esas instrucciones. Nadie te obliga. Pero si hay una instrucción que se ha repetido 300.000 veces sobre el Sanzen y no la sigues, tendrás que observar por qué es, ¿no? Bien, ¿ha quedado claro este asunto? ¿Hay alguna duda? Bueno, pues pasamos a otra cosa. Falta por tomar refugio Dani y Pilar. No se oye. Yuko, ¿ibas a decir algo? No. Estabas así haciendo así en la melena, ¿no? Apartándote la melena esa que tienes. Entonces, Dani ya tiene el nombre, el Dharma, y hace poco le hemos dado un kimono, y a Pilar se lo enviaremos en breve. El nombre del Dharma de Pilar es Nagare. Nagare, que significa corriente que fluye. Bien, tema kimonos. A ver, ¿cómo hacemos esto? Hemos recibido material de Daidoji con varios kimonos. Entonces, intentaremos enviar alguno que se ajuste un poco a vuestras medidas, pero lo ideal sería si podéis coger el kimono que os enviamos como modelo, como patrón, y algún modisto, o si sabéis vosotros, pues o modista, os tendría que hacer un kimono blanco y otro gris. Eso en el caso de que sea posible y tengáis la posibilidad. Si no, mientras tanto, pues utilizáis el que se os envíe o el que se os facilite. ¿Ha quedado claro este punto? Y las dudas respecto al kimono, al sello, pues me las escribís y ya las vamos resolviendo. ¿Alguna pregunta? No, no hay preguntas sobre esto. Vale, pues seguimos.
¿Por qué decía al principio, al iniciar el Teiso, por qué decía dejar caer? Dejar caer es desprendernos, ¿no? A lo que estábamos aferrados, agarrados, ¿no? Ocupaciones, pensamientos, cháchara mental, poniendo la atención en el cuerpo, en la respiración, en la postura, en los sentidos, la respiración. Y decía esto porque da igual lo que diga el instructor o lo que diga el maestro, si la mente del que escucha no está en silencio. Si tu mente no está en silencio, calmada, si está a la defensiva, o calculando, pues da absolutamente igual lo que se diga. Y no entra nada, es un muro. ¿Eh? Entonces, hay que dejar caer y observar. Si hacemos juicios paralelos, pues no, se trata de dejar caer. Si hay juicio, soltarlo. No hay que estar a favor ni en contra de nada, ni de lo que yo diga, ni nada, nada. Si no se trata de que estéis de acuerdo ni no, sino simplemente dejarnos fluir todos, ¿eh? En la vale, como corriente que fluye. Fluimos todos y mente abierta, transparente. Porque si la mente está ocupada por el programa, pues el que coge la información y la manipula es el programa. Entiende lo que quiere. Tú puedes decir lo que sea, que el programa coge lo que dices y lo entiende como quiere. Entonces, así no hay manera. Bueno, venga, un comentario rápido sobre el tema de los cuadros. Los cuadros del buey, o la vaca, o el elefante, o el caballo, todo eso. Estos son símbolos, ¿eh? Es una forma de señalar algo, ¿no? De expresar algo, representándolo con imágenes o con palabras, pero en la realidad no hay nada de eso. ¿Eh? En la realidad no hay cuadros, ni hay buey, ni hay... Son símbolos hábiles medios, ¿eh? Medios hábiles, útiles para señalar. Entonces, no nos atemos ahora a las palabras literalmente, vayamos a la esencia, vayamos a lo que señala. La forma de tener comprensión de ese tipo de dedos que señalan es viendo directamente lo que señalan, o sea, realizando eso. O dicho de otra manera, con la práctica continuada, es donde todo se resuelve y todo se ve con claridad, mediante la práctica continuada, continuada. Entonces no nos hagamos líos ahora ni nos creemos problemas por doctrinas, dogmas, poemas zen o nada de esto. Si nos es útil, bien, para orientarnos, para saber más o menos por dónde estamos, pero no nos atemos ahora a eso. ¿Eh? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Bien. Otro comentario rápido.
quería recordar lo que se ha hablado alguna vez, de que en el camino hay un punto de no retorno. Hay un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir? Que pasado ese punto del camino, pues no hay vuelta al ego, no hay vuelta a ser un personaje. Ya es continuar el camino. ¿Dónde está ese punto? Pues eso tiene que descubrirlo cada uno en su práctica. ¿Alguna pregunta? Vamos a comentar alguna cuestión que ha planteado alguno de vosotros. Bueno, nos pregunta Pilar. En los vídeos de Daido y Teisos online se anima a ser espontáneos, a no calcular lo que se dice o hace. Quizá esto no sea tan simple. En su experiencia, esta ha sido recriminada por ser impulsiva. ¿Podrías comentar sobre esto? Pues sí, con mucho gusto. Fijaos que cuando planteéis cuestiones que surgen en el camino, pues pueden ser útiles a otros compañeros, compañeras. Entonces, si tenéis algún tema que comentar, pues me podéis escribir. Lo primero que habría que aclarar es esto de la espontaneidad en el Zen. Tú dices que se anima a ser espontáneo, a no calcular. Aquí hay que aclarar, matizar algunas cosas. Porque la espontaneidad, hablamos ahora desde el punto de vista del Zen, sería bien el pensamiento o la acción que te pone delante tu naturaleza. No es algo que tú puedas prever o calcular, sino que de la práctica de tu naturaleza, que es la práctica de las instrucciones, que es donde estás practicando y realizando tu naturaleza, toda tu naturaleza, es ahí donde surge la acción espontánea. Es una acción sabia, una acción, podríamos decir, iluminada en sí misma, porque
sale de tu naturaleza. No sale de ningún cálculo del mecanismo ego. Eso es espontáneo. Entonces, podríamos decir, para entendernos, que es esa acción, ese pensamiento que te pone tu naturaleza delante, que es tu naturaleza, la que te lleva a hacerlo. Habría que diferenciar esto de lo que llamamos impulso, porque tú aquí comentas, hablas de calcular y de impulso. El cálculo viene más del ego. Hay que entenderlo más como algo que viene del programa, ¿no? Algo pensado por el ego, dentro de lo que es el mecanismo ego. Es algo cerrado, solamente puede calcular dentro de sus parámetros, de lo que conoce. Entonces, no calcular es algo que no puedes hacer desde el ego. Es decir, no es el ego el mecanismo, ¿no? El que dice, no voy a calcular, voy a hacer esto, ¿no? Si sale de tu ego sigue siendo un cálculo. Tengo que ser espontáneo, y entonces voy a hacer esto sin pensar, o porque me sale, o porque me lo pide el cuerpo, pongamos, ¿no? Por ejemplo. Tengo el impulso de, yo qué sé, lo que sea, comerme una tarta de chocolate, entera, para mí sola. Entonces, no es lo que el ego calcule, lo que el impulso que sienta, que pasa procesado por el programa. La acción espontánea parte de tu naturaleza. Y si hay un pensamiento ahí, es natural, no es egótico. Natural quiere decir que no está contaminado por los objetivos de ganancia interesados del mecanismo. Es un pensamiento útil, tanto para tu naturaleza como para el resto de seres. Quizás te comerías un trozo de la tarta, ¿no? En vez de una entera, no sé. Dependerá del momento. Entonces, no sé si así queda un poco contestado o quieres poner tú algún ejemplo impersonalmente para concretarlo más a lo que te refieres. Espontaneidad es desde tu naturaleza y eso solo puede surgir de la práctica continuada. ¿Quieres poner un ejemplo? ¿No? Impulsivo es como más, a mí me suena más irreflexivo, ¿no? Más impetuoso, sin control, podríamos decir. La acción que parte de tu naturaleza es sabia en sí misma. Sabia quiere decir que no necesita ningún conocimiento académico. Es como el de una rosa que florece, un fruto que madura, lo que quieras de la naturaleza, que es sabio en sí mismo. O sea, no necesita de ningún conocimiento. Sabe lo que tiene que hacer. Eso es la sabiduría de tu naturaleza. Y de ahí la acción y el pensamiento que emergen es espontáneo, es libre, no está condicionado ni dirigido, es fresco. Sí, podríamos utilizar en vez de espontáneo la frescura, ¿no? De sentir que es fresco en cada momento, ¿eh? No es algo repetitivo, ni calculado, ni... ¿Valió? Sí. ¿Alguno sobre este tema quiere hacer algún comentario? ¿Aportar algo? ¿Se ha quedado alguna cosa sin aclarar? ¿Ves? Aquí ya tenía apuntado, había puesto no calcular significa que tu ego no dirige. El mecanismo no se cuela, acciones sin ego. Eso es espontáneo. Y ahí no importa quiero decir, no importa.
no estás atada a las opiniones de los demás, ni de la sociedad, ni de nada. O sea, la acción es total. Una vez dijo Daidó en un teiso, cuando un maestro se enfada, el universo entero se enfada, el cosmos entero está enfadado. Es una acción total la que parte de tu naturaleza. Ahí te puede decir quien sea lo que sea. Si tu naturaleza te lo pone delante, no sé si se entiende. No es algo irreflexivo, no es algo sin pensar, es algo sabio. Bueno, no sé si se entiende y así vale. Mientras que si el no calcular viene de tu propio ego, si el no calcular es una argucia, una artimaña de tu mecanismo, sigue siendo ego. Ya más claro, yo creo que lo ves. Pues si lo ves, ya está. Pasamos a otra cosa. Eh, Otra pregunta. Cuando dice Daidó, es necesario encontrar tu lugar en el cosmos, se refiere a tener la certeza de estés donde estés, sea la situación que sea, sientas que estás donde tienes que estar, centrado en tu naturaleza propia, o también se refiere a encontrar un lugar físico donde poder realizar tu naturaleza con menos obstáculos que en medios del estrés de las ciudades. ¿Lo repito o se ha oído bien? ¿Queréis que lo repita? Sí, lo repito. La pregunta es, cuando Daidó dice es necesario encontrar tu lugar en el cosmos, pregunta, ¿se refiere a tener la certeza de estés donde estés, sea la situación que sea, sientas que estás donde tienes que estar, centrado en tu naturaleza propia? ¿O también se refiere a encontrar un lugar físico donde poder realizar tu naturaleza con menos obstáculos que en medio del estrés de las ciudades? Es una buena pregunta. Aquí hay varias cosas para comentar. Por un lado, está lo de encontrar, lo que señala la frase, encontrar tu lugar en el cosmos. Esto solo lo puedes encontrar en la práctica, o sea, practicando. Entonces, mediante la práctica vas observando, que va creciendo la atención. Esta atención cada vez es una atención menos forzada, más natural, más general, como se dice, más dispersa, pero es atención, atención, atención. Observas tu ego, observas tus pensamientos, observas el ego de los demás, observas tus resistencias, observas tus defensas, observas, practicas, te sales del camino, vuelves, te caes, te levantas. Pero tú sigues practicando, sigues, como gota de agua, sin autoexigencia ni heroísmos, no, con humildad, con sencillez,
con silencio, sin llamar la atención. Tú sigues en las pequeñas cosas cotidianas, trabajo, el cuidado de tu familia, el aseo, la comida. Tú sigues practicando, realizando tu naturaleza. Y en un momento determinado del camino, pues percibirás que has encontrado tu lugar en el cosmos. ¿Cuándo tiene ocasión esto? Pues cuando ves sin ninguna duda lo que decían los antiguos, tu verdadero rostro, que es tu propia naturaleza. Pero lo ves no significa que lo veas visualmente con los ojos, ni que puedas entenderlo conceptualmente, simplemente lo experimentas, lo sabes. Realizas tu naturaleza original. ¿Qué quiere decir naturaleza original? Pues lo que eres, lo que ya eres y lo que siempre has sido. Otra cosa es lo que tú has creído que eras. Otra cosa es todo lo sobrepuesto, ¿no? Tienes que tener 2 hijos, 2 coches, un no sé qué, un no sé cuánto, ser presidente del gobierno o de o mejor de una empresa de la luz o lo que sea, seguir la mente institucional, la social, conseguir objetivos, lograr éxito, fama, fortuna, no sé qué, no sé cuánto. El personaje, que es lo que no eres, es una construcción. Claro, como nadie indaga sobre esto, bueno, nadie, poca gente indaga sobre ello, pues es lógico que las cosas vayan como van, ¿no? Que poca gente se conoce a sí misma, o al menos, si no se conoce, poca gente profundiza en conocerse a sí misma. Entonces, podríamos resumir, encontrar un lugar en el cosmos es encontrarte a ti mismo. Pero el ti mismo que estoy diciendo ahora no es el ti mismo que venden en los eslóganes New Age o de libros de autoayuda, de sé tú mismo y estas cosas. No, es tu verdadero ser, tu verdadero rostro, tú mismo como tú mismo. En el Zen hay una expresión para señalar esta experiencia que es, recordar que es ga, si no, me corregís, es ser, realizar, no es ser, es ponerlo en funcionamiento, no es una cosa estática, es algo funcionante, algo vivo. Realizar eso es ser tú mismo como tú mismo, ser quien realmente eres, no el mecanismo, no el personaje. Cuando encuentras eso, cuando reconoces eso, pues empiezas a comprender, vas profundizando en la comprensión conforme sigues realizando y practicando eso. O sea, eso quiero decir la naturaleza. Profundizando en comprensión, no estás solo ni sola, no eres un ser aislado, eres interdependiente con seres y cosas, te alimentas de otros seres. Estás aquí para darte solamente gusto a ti mismo, a ti misma. Entonces, hay una serie de asuntos en los que se va profundizando, ¿no? Leído, comentaba en algún texto, eh, algo así, como que somos colaboradores del cosmos, ¿no? Servidores del cosmos.
Y siguiendo esa línea, podemos enlazar más cosas, porque la práctica realización carece de objetivo de ganancia, es algo natural. Y esto, de forma natural, pues está en beneficio del resto de seres. Tiene lugar un fuse sin buscar ni esperar nada, solo con tu propia realización ya estás haciendo un fuse. Que es que no puedes hacer otra cosa que ser quien eres. Sobre esto, ahora termino el comentario, pero sobre esto tenía yo que apuntar una cosa que me resultaba interesante, y es que, ¿os cansáis? Tenía que apuntado, en realidad no puedes ser otro que el que ya eres realmente. Otra cosa es que lo aclares, ¿no? Que aclares lo que no eres. A lo mejor no puedes terminar de saber quién eres. Bodhidharma, cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres? Que dices que todo lo que he hecho por los monjes, los templos que he construido, que eso no es ningún mérito. ¿Quién eres tú para decirme esto? Dice Bodhidharma, no sé. Bueno, ese no sé de Bodhidharma tiene su profundidad y su recorrido ilimitado, pero puedes ir sabiendo, puedes ir conociéndote quién eres, o al menos tener la certeza de lo que no eres, que ya es mucho. Es decir, que no eres un programa, o sea, que no eres un cuerpo que sigue unas instrucciones, pues eso, del qué dirán, del no sé qué, de los tópicos, del pensamiento cuadriculado. No, se trataría de que realices lo que ya eres, que apartes lo falso y realices lo que eres. Parece una tontería. Es que desde que naces te empiezan a apartar de lo que eres porque te hacen creer que eres otra cosa. Para empezar, te hacen creer que eres un yo. Esto lo trataremos en otro momento porque no, si no, nos dan aquí las 3 de la mañana. Pero no hay que tener ningún tipo de miedo a este asunto del yo y la identidad y tal, ¿no? Siempre vas a mantener tu individualidad. Si tenéis alguna duda, pues mirad a Daido o cualquier otro compañero que vaya adelante en el camino y se borran, ¿no? O sea, ¿qué miedo puedes tener a ser tú mismo? Es algo increíble. Entonces, no obstante, se entiende que lo que es el programa en sí mismo se resiste a perder el dominio, que él si quiere seguir mandando. De ahí tanta resistencia, tanta duda, tanto miedo, tanto lío mental, porque te pondrá delante cualquier historia para hacerte dudar, para no sé qué, pero no hay que tampoco meterse mucho en eso, no hay que ver claramente que el camino del ego es el camino del sufrimiento, el camino de Buda el de liberación del sufrimiento, el del despertar a lo real. Bueno, me voy a parar aquí que si no, no enrollamos. Y por lo tanto, reconocer tu verdadera naturaleza, que eres naturaleza, realizarlo, experimentarlo, practicarlo, es ya empezar a encontrar tu lugar en el cosmos. Experimentar la alegría, por ejemplo, sin motivo. Si leéis el cuadro que nos dio del don del Dharma, que viene en un sutra, creo que es el de Miramarkiti o un sutra, se habla de la alegría sin motivo, ¿no? El hecho de practicar tu naturaleza, por practicar realizar tu naturaleza.
Bueno, pues irás poco a poco encontrando tu lugar en el cosmos. Como comprenderéis, este lugar no depende de un lugar físico. Lo del lugar en el cosmos es otra frase que señala algo. ¿El qué? El encontrarte a ti mismo. El encontrarte a ti mismo suena un poco. A ver. Los maestros Zen hablan del hogar sin morada. No sé si lo habéis leído en algún sitio. El hogar sin morada. El hogar sin morada eres tú mismo, tú misma. Es tu naturaleza. Cuando digo tú misma o tú mismo me estoy refiriendo a tu naturaleza. Y como tu naturaleza es ilimitada, pues fíjate si tienes ahí para explorar y experimentar y compartir. No obstante, dices, ¿es también encontrar un lugar físico donde puedes realizar tu naturaleza? Lo primero es que tu naturaleza la puedes realizar en todo momento, sin depender de lugar ni de nada. Cada momento tu naturaleza está contigo, ¿eh? Así que puedes practicar y realizar en cualquier sitio. Sobre esto hay un ejemplo que nos ha puesto Daido muchas veces sobre dos monjes y uno les ofrecen trabajar en una fábrica de cañones. Uno coge el trabajo y se queda trabajando fabricando balas para cañones y otro pues dice que no, que no hace balas para cañones. Pero los dos son monjes. Entonces, el asunto es la realización de tu naturaleza. Si metes significados, si te atas, si nos encadenamos a los significados egóticos, el ego, estamos perdidos. ¿Me seguís? Entonces, cualquier lugar puedes realizar tu naturaleza. Sobre esto es evidente pues, que hay trabajos y lugares que pueden favorecer más la práctica realización. Pero lo que quiero señalar es que en cualquier sitio puedes practicar, realizar tu naturaleza. No sé si queda claro. Ahora, que hay estar, por ejemplo, en la naturaleza, pues estás en contacto, tu naturaleza está en contacto con la naturaleza. Si estás rodeado de, de artificialidad y de otros asuntos egóticos, pues tendrás que esforzarte más en la práctica. Practicar la paciencia, practicar la generosidad, practicar la paciencia contigo mismo, la generosidad contigo mismo, no hacer juicios sobre los demás, etc. Pero en cualquier sitio se puede practicar. Dices, con menos obstáculos que en medio del estrés de las ciudades. Sí, en las ciudades hay estrés, pero el estrés fundamentalmente está en la mente de uno. El estrés está en tu mente. No lo veamos hacia afuera, como que en las ciudades hay estrés. No, el estrés está en tu mente. Pero tú puedes estar en medio de un atasco y si hay práctica de realización no estar estresado. Esa es la sabiduría de tu naturaleza. Bueno, a veces te puedes cabrear un poco con el alcalde o con quien sea, pero lo digo en broma, pero en general percibes que
hay un estado de calma, no de aceptación ni de resignación ni cosas raras de estas, ¿no? Simplemente un estado de equilibrio, pues ves las cosas como son, ¿eh? Es así. Entonces el estrés está en la propia mente. No se trata de buscar una situación idílica, quiero decir, no se trata de irte a un monasterio donde el silencio pues favorece la concentración, estás rodeado de árboles o de un río, o del mar, o rodeado de monjes budistas. No hay que buscar nada concreto. Si lo puedes hacer, o sea, si surge la oportunidad, pues lo practicas, pero quiero decir, no hay que buscar eso. De ahí doy incluso para el tema de la práctica de la meditación, decía que no evitásemos los ruidos. ¿Mm? Y ponía de ejemplo que había un maestro con unos discípulos con una gran concentración en su meditación que meditaban al lado de un, creo que era de un vertedero, de un cementerio o algo así, con perros que ladraban y tal, pero ellos meditaban concentrados en los sentidos, en el cuerpo. Si suena un ladrido, pues eso es lo que hay que percibir. No, no juzgarlo, no tomar partido a favor ni en contra, solo eh, percibirlo y volver a las instrucciones, estar abierto a cada momento, observando, observando, observando. Entonces, con menos obstáculos que en medio del estrés de las ciudades. Bueno, el estrés de las ciudades es el estrés de las mentes de los egos, de las mentes egóticas, de los que viven en las ciudades. Las ciudades en sí, no. Las que se han construido son a imagen y semejanza de las mentes egóticas de sus constructores o sus planificadores. Y así, pues la rueda está del karma, ¿no? Entonces, ahí ves el camino del ego. Bueno, el practicante no huye de eso. El practicante no es del mundo, pero vive en el mundo. No tenemos que ir a ningún sitio especial. Si se te presenta la oportunidad de cambiar de trabajo, bueno, pues eso cada uno sabrá. Luego hay ciertos trabajos pues, que no son recomendables para un practicante, ¿no? Como matar animales y robar, etcétera. ¿Ha servido más o menos la explicación? El practicante no, el Zen, vamos a quitarlo del Zen ahora mismo, ¿no? El practicante del camino de Buda no, no huye de nada, ni busca nada. Practica lo que toca, lo que se presenta. Si hay que ir a trabajar, pues se va a trabajar. Si hay que hacer un informe en el ordenador, se hace un informe. Si hay que estudiar un poco de la oposición, pues estudia la oposición. Si toca hacer la cena, se hace la cena. En fin, siempre con la atención puesta en el cuerpo, los sentidos, cortando con las distracciones, el ego, una y otra vez, una y otra vez. Practicando el zazen sentado, pero no, el practicante no huye ni busca nada. Al contrario, se mete en el mundo, no se va a un monasterio donde cantan los pájaros y practica allí. En algunos monasterios zen practicaban de noche con las estrellas, el cielo, junto ahí. Hay monasterios que tienen unos lagos, y meditaban allí a la orilla del lago, ¿no? El practicante, el seguidor del camino de Buda, practica en medio del mundo. Y si se presenta oportunidad o ocasión, pues
desde su naturaleza, no desde su ego, pues intenta ayudar a los seres. ¿Cómo un árbol se va a meter en una cueva para no darle fruto a nadie, ni sombra a nadie, ni cobijo a nadie? No, no, el árbol está plantado ahí en medio del cosmos donde le toque. Hay algunos árboles increíbles, alguno he visto yo, rodeado de edificios o de vallas metálicas, y él está allí, ¿eh? Practicando, realizando su naturaleza. Y seguramente otros seres, pues, obtienen cobijo, alimento, frescor cuando hace calor, sombra, etcétera. Sí. No tenemos que escondernos ni huir, tampoco tenemos que hacer que se note que somos practicantes. No, no, normalidad, naturalidad, sencillez, ¿eh? Hacer lo que toca, pero practicando tu naturaleza. ¿Sí? ¿Y alguien quiere hacer ahora algún comentario? ¿Doyo? ¿Doyo, quieres hacer un comentario? No. ¿O sí? No se oye. No se oye. Gaso, ahora, Sí. ahora sí, que anoté esto que me tocó mucho, que es que un árbol no se mete en una cueva, sino que da sus frutos, da su sombra y está ahí natural y no lo vemos eso, ¿no? Hay que estar atento. Pero no lo da. Él no sabe ni que lo da. No, es así, Está en su naturaleza. está en su naturaleza. Eso. Pues nosotros, seres humanos, pero que ni somos seres ni humanos, porque no deja de ser nombres, ¿eh? Somos como árboles también, ¿eh? Quiero decir, no hagáis comparaciones simplistas, ¿no? Pero ¿qué parte de genética? Si somos todos de la misma familia, ¿eh? Somos, decía Daido, un resumen del cosmos, ¿eh? Ahora voy a hacer otro comentario si da tiempo. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y realizar eso que somos. Y el único camino es seguir el camino de Buda, porque es lo que Buda hizo, despertar a su naturaleza y realizarla. No es solo despertar, es realizarla, es ponerla en funcionamiento. Es que si tú ves las cosas desde una mente despierta, desde tu mente de Buda, no te quedas simplemente contemplando. El Buda actúa o no actúa si es preciso, pero es algo vivo. Entonces, no se trata solo de realizar, no se trata solo de lo que se habla en el Zen o en el budismo de la iluminación, ¿no? Que al fin y al cabo es ver las cosas tal y como son, tú tal y como eres, con tus debilidades, con tus manchas, con tus restos de ego, lo que tú quieras, pero naturaleza y las cosas tal y como son. Ese es un punto, un lugar, ¿no?, del camino, entre comillas. Pero ¿y ahora qué? Habrá que hacer algo, ¿no? Porque entonces, ¿para qué hicimos unos votos? ¿Eh? Por numerosos que sean los seres, hago el voto de ayudarlos a todos. Esa ayuda no puede ser buscada, ni pensada, ni calculada, ni quiero mejorar el mundo, ni quiero ayudar a esta persona que está sufriendo. No, no, no.
Tu ayuda es tu práctica, es realizarte tú como tú mismo. Esa es tu ayuda. Me emociono. ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Y cómo se hace esto? Siguiendo a tu maestro. Siguiendo a tu maestro. Confiando en tu maestro. ¿Qué hay dudas? Yo confío en el maestro y le sigo, le sigo, le sigo. Si me caigo, me levanto y le sigo. Y bueno, irás experimentando, comprobando, realizando, indagando. Es un estudio de uno mismo sin fin, sin principio ni fin. Bueno, ya, ahí la hemos liado, no quería. Hasta aquí. A ver, ¿algún comentario más? Desactivar el micro cuando terminéis de hablar. Caso. Pues tenía aquí como 15 o 20 cosas más para tratar. Así que las dejaremos para otro día. Relacionado con esto, uno de los comentarios para compartir y relacionado con lo que hemos hablado. En el Sutra de Daidoji se habla de la imperturbabilidad del espejo. ¿Eh? Imperturbabilidad del espejo. Esto es otra imagen, símbolo, representación o dedo que señala algo a experimentar, que es a tu propia mente viendo las cosas tal y como son, sin juicio, sin contaminación condicionada por el mecanismo, con limpieza, podríamos decir, tal y como es, claro. Es un estado, ¿no? Otro día tendremos que hablar, no ahora, para concretar un poco, aclarar, al menos a mí me resulta interesante esto de mente, porque cuando decimos mente se utiliza de muchas maneras y habría que aclarar cuando estamos hablando de la mente egótica o la pequeña mente, de la mente, llevaría esa mente, sería con la M minúscula, de mente, de la propia mente en sentido amplio o con la M mayúscula, ¿eh? O también se utiliza la palabra conciencia. Pero seguimos en el mundo de las palabras, mente con minúscula o con mayúscula y conciencia con mayúscula o con minúscula siguen siendo dedos que señalan algo a experimentar. Luego le puedes poner el nombre que tú quieras. ¿Eh? Nosotros seguimos pues la terminología y las palabras que nos ha enseñado Daidon, que muchas de ellas pues habréis experimentado que tienen otra perspectiva desde la práctica, desde la experiencia del camino, que de antes del camino, ¿no? Significan cosas distintas. Entonces no basta con ver las cosas tal y como son y quedarte en una experiencia de realización o de que todo es uno o de que todo es nada. Puede haber diferentes experiencias porque no hay nada que permanezca, todo cambia, todo pasa. Ver las cosas tal y como son tampoco es un estado permanente, pero si ves las cosas tal y como son,
no te quedas en un estado meramente contemplativo. Funcionas, actúas esa mente en beneficio de los seres y cosas, para ayudar a los seres y cosas, como lo queráis expresar. Hay que tener cuidado con eso. Hay experiencias muy gratificantes o satisfactorias, o como la queráis llamar, podéis ponerle la palabra que queráis, porque son individuales, es decir, que las experimenta uno, aunque la experiencia en sí es la misma, porque es de unidad con todas las cosas, ¿no? Es lo que ya lo comentaremos otro día, que yo llamo la identidad en el origen, pero esto tiene que ser útil, ¿eh? No somos un espejo impasible, no vemos las cosas tal y como son, somos una estatua. Dependiendo de tu maduración en la práctica, de tu experiencia del camino, funcionarás tu mente, cuerpo, de una manera o de otra. Y aquí me sirven los ejemplos que ha puedo Daido alguna vez de el samurái, como el monje samurái, que se encuentra a una mujer de camino a la batalla, o en fin, se encuentra una mujer que va a dar a luz, la mujer le pide ayuda, o a lo mejor no le pide ayuda, pero ve que necesita ayuda, y él puede dársela. Se baja del caballo, la ayuda a parir, y luego se sube y se va. Esto tiene que ver también un poco con la espontaneidad, dependerá de tu grado de realización, ¿eh? Para que ese momento, la actuación, salga de tu naturaleza. No se puede pensar, no se puede atrapar, no se puede... Es por la práctica, la práctica, la práctica. No nos encerremos en la burbuja del practicante. Tenemos que estar disponibles, abiertos, pero no desde el ego, sino desde nuestra naturaleza. Bueno, aquí termino. Ahora es vuestro turno para que hagáis algún comentario o pregunta. Vamos a ir terminando. Sobre la respiración que comentabas también, Pilar, no nos hagamos problemas con este asunto durante el zazen sentado. La respiración tiene que ser, o debe ser, sin forzar. Sin forzar. Cada uno tiene un ritmo de respiración. Entonces, no se trata de uniformizarnos en que la respiración sea toda la misma respiración, ¿no? Cada uno tiene un ritmo. Pero sí tiene que seguir un poco las instrucciones, en el sentido de que es respiración ventral, es por la nariz, mayormente, y la inspiración es natural y la expiración es un poquito más larga. El aire lo soltamos controlando un poco la salida del aire. Y lo soltamos de golpe, ni nos tiramos 8 horas. Lo soltamos un poco más despacio.
¿Cómo se encuentra ahí el equilibrio? Practicando, practicando. Y tu naturaleza encontrará el equilibrio. Encontrará el equilibrio en la respiración, en la postura, y lo irá encontrando. Fijaos que al principio lo que cuesta la postura, la respiración, todo, y si tienes asiduidad y continuidad, pues van desapareciendo molestias, dolores, obstáculos, dudas. Y esto de la respiración lo mismo, lo dejas caer y tú a seguir las instrucciones y tu naturaleza encontrará su equilibrio. Tienes que dejarla, claro. La respiración de cada uno pues, es diferente. Bien. Venga, ¿algún comentario vuestro antes de terminar? Hombre, ¿hacer algún comentario? Si tenéis, claro. Uno se ha ido y ha vuelto. Coy. Ahora es el momento. Ya hasta el mes que viene no abro la boca. Agradecimiento por las charlas. Gaso, de Jomón. Dosin. Ah, creí que iba a hablar. Venga, dar algo. Soken, creo que está escribiendo. Gaso y Sampai. Nada, la de una. Pues lo dejamos aquí. Que descanséis.